Muy buenas tardes, estimados estudiantes y demás personas que en este momento se conectan con tu canal de YouTube, Reactive Juris Abogados. En el día de hoy, dándole secuencia al plan de asignatura, nos corresponde abordar el siguiente tema: consorcio y uniones temporales. Los consorcios y uniones temporales también hacen parte de las formas de asociación que existen en nuestro país, pero estas se utilizan exclusivamente para la adjudicación, celebración y ejecución de contratos estatales. Es por esto que se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993 y el artículo número 7 nos regala los conceptos de lo que son los consorcios y uniones temporales. Pero muchos de ustedes se preguntarán por qué entramos a estudiar la Ley 80 de 1993 que regula la contratación estatal aquí en esta asignatura de Derecho Comercial Sociedades, que hace parte de la línea del derecho privado. Y ojo, no es una pregunta alejada, simplemente es muy importante puntualizarla debido a que la respuesta nos lleva a ubicarnos concretamente en el tema. Lo que hay que entender es que si bien la Ley 80 de 1993 fue la que reguló lo que son los consorcios y uniones temporales, estos no dejan de ser formas de asociación que existen en nuestro país. Tenemos un marco legal bastante corto, podríamos decir o podríamos establecer que hace parte de ese marco legal la Constitución Política y la Ley 80 de 1993. La Constitución Política, que refleja toda esa estructura del Estado y cómo mancomunadamente las entidades públicas funcionan y desarrollan, valga la redundancia, su función, ¿sí? Y la Ley 80 de 1993, que fue creada buscando y forjando que se lleve en Colombia una correcta contratación estatal y que se brinden las oportunidades para que las personas o empresas, personas naturales o empresas jurídicas puedan hacerse parte de esa contratación estatal y equilibrar esa balanza de la economía colombiana. El artículo número 7 de la Ley 80 de 1993 nos regala un concepto claro de lo que son los consorcios y uniones temporales. Y nos vamos a dedicar muy detenidamente a estudiar ese concepto, puntualizando en los aspectos más importantes y encontrando la relevancia de ese concepto y cómo se debe entender el mismo. Dice el artículo número 7 de la Ley 80 de 1993, cuando dos o más personas en forma conjunta presenten una misma propuesta para adjudicación, celebración y ejecución del contrato. Hay que entender de que estamos hablando de una misma propuesta. Y también hay que puntualizar en que cuando hablamos de dos o más personas, estas pueden ser naturales o jurídicas. Cuando sean jurídicas, vamos a hablar exclusivamente de sociedades comerciales que están uniendo esfuerzos para presentar una propuesta y así adjudicarse, celebrar y ejecutar un contrato estatal. Obviamente buscando un lucro como tal. Es muy importante, el concepto puntualiza cómo responden y nos dicen respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Hasta allí tenemos que entender que en los consorcios se responde solidariamente por todas las actuaciones que deriven de la propuesta y que deriven de la ejecución del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones, hay que tener por ahí muy claro lo que son las omisiones, porque es lo que va a determinar la gran diferencia que existe entre consorcios y uniones temporales. Hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman. Hasta allí tenemos que tener completamente claro que todas las partes que se hagan partícipe como consorcio en una propuesta y en la ejecución de un contrato estatal van a responder solidaria e ilimitadamente por todas sus actuaciones.
salvaguardando así de que las ejecuciones de los contratos estatales se cumplan cabalmente sin necesidad de llegar a sanciones, y cuando éstas se den, aún de todas formas van a responder solidaria e ilimitadamente. Sigue el artículo número 7 desarrollando también lo que son las uniones temporales. Y ojo, ya tocamos lo que son los consorcios y entramos a uniones temporales, y debemos estar estrictamente ubicados a encontrar la diferencia que existe entre uno y otro. Dice el concepto de lo que son las uniones temporales: cuando dos o más personas en forma conjunta presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Hasta ahí encontramos todo igual, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto del contrato. Hasta allí tendríamos que decir de que todo sigue igual en cuanto a responsabilidad conforme a lo que son los consorcios. Sin embargo, vean de que la norma aquí puntualiza, o aquí nos encontramos lo que es la gran diferencia. Pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. Es allí donde radica la especial diferencia que existe entre los consorcios y uniones temporales, que mientras que en los consorcios siempre se va a responder por hechos u omisiones dados en la propuesta o en la ejecución del contrato solidariamente, aquí en las uniones temporales las sanciones por incumplimiento serán responsabilidad única y exclusivamente de quien haya incurrido dentro de la ejecución del contrato en esa omisión y haya dado lugar a que la entidad estatal sancionara como tal a esa unión temporal. Es por esto de que hoy en día, al establecer pliegos de condiciones por parte de la entidad estatal para adjudicarse contratos, son preferibles los consorcios que las uniones temporales. Y es muy puntual, es por esto, que ustedes se van a encontrar con que quien ejecuta los contratos estatales, esas vallas que ustedes encuentran en las grandes obras o en las pequeñas obras que ejecutan las entidades estatales, siempre encuentran el nombre de consorcio. Y tenemos que entender de que están uniendo fuerzas para ejecutar un contrato, quizás porque una sola empresa o una sola persona no es capaz de cumplir con todas las necesidades que implica esa contratación estatal. Otra particularidad que existe en lo que son los consorcios y uniones temporales es que estos no adquieren personalidad jurídica, a diferencia de las otras formas de asociación que hemos venido estudiando. Ellos simplemente van a indicar de qué forma se pretenden asociar, si lo van a hacer como consorcio o como unión temporal. ¿Y en qué momento van a indicarlo? Van a indicarlo al momento de presentar la propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato. Es en ese momento donde le van a decir a la entidad estatal: yo voy a hacer un consorcio o yo me voy a mostrar como una unión temporal. En cuanto a la administración y dirección de los consorcios y uniones temporales, habría que manifestar de que se elige a una persona para que lleve a cabo esa administración y representación. Y de igual forma van a hacerlo o lo van a indicar al momento de que presenten la propuesta ante la entidad estatal. Es así como terminamos el tema del día de hoy. Quedo atento a sus sugerencias o consultas para ampliarlo aún más. Recordemos que los canales de comunicación son los siguientes: correo electrónico personal alvaro-anaya11@hotmail.com y alvaro-anaya@corposucre.edu.com como correo institucional. Que esté muy bien, estimados estudiantes.